Atención a la última hora porque volvemos a hablar de la monarquía británica y es que Kate Middleton y William, los actuales príncipes de Gales, han descubierto un hallazgo, en este caso de la fallecida Lady Di. La princesa Diana, bueno, pues da de nuevo un giro inesperado a su historia tras más de 20 años fallecida, y es que pese a su trágico destino, todos los medios la siguen recordando, no solo del Reino Unido, sino a nivel internacional. Lo que ha salido a la luz no es una carta inédita, no es una confesión oculta, sino una serie de elementos que la verdad han llamado bastante la atención, tanto en el Reino Unido como a nivel internacional. Y es que estaríamos hablando de una cápsula del tiempo, sí. ¿Quién le iba a decir entonces a Diana de Gales que en ese momento que se enterró la cápsula no cumplía todavía los 30 años? Y bueno, pues el hallazgo ha generado una ola de nostalgia, sorpresa, emoción que prácticamente nadie podía anticipar. Se trata de una cápsula del tiempo enterrada en 1991 en el Hospital Great Ormond Street. Lo que parecía un gesto simbólico ha terminado convirtiéndose en un verdadero viaje al pasado. En aquella ceremonia, Lady Di se unió a un grupo de niños para dejar bajo tierra objetos representativos de la época y alguno que otro personal. Ahora, más de 3 décadas después, el cofre secreto ha sido abierto y lo que escondía pues ha dejado a todos totalmente anonadados. La cápsula del tiempo de Lady Di ha sido un tesoro oculto durante más de 30 años y los trabajadores del hospital, en medio de las obras para la construcción del nuevo centro de cáncer infantil, pues no se acordaban de que ahí en algún momento pues se enterró una cápsula del tiempo. Así que finalmente pues la han recuperado, estaba destinada a permanecer enterrada, en este caso durante siglos, y dentro del contenedor, bueno, pues ha sido una manifestación de esos años finales, de los años 80 y muy principios de los 90. Han encontrado un disco, un compact disc de Kylie Minogue, también una calculadora solar, un televisor de bolsillo, estamos hablando del año 91, una colección de monedas británicas y hasta un holograma de copo de nieve que parecía sacado de una película futurista. El detalle que más ha estremecido en todo esto ha sido la fotografía, en este caso de Diana, una curiosamente seleccionada, pues eso, para quedar como símbolo eterno de su vínculo con el hospital, pero que, bueno, pues cobra relevancia, ¿no? En un momento en el que ahora mismo toda la familia está dividida, primero con el príncipe Harry, ahora también hay tensiones entre Carlos III y William. Se ha hablado también de una supuesta crisis entre William y Kate Middleton, e incluso ayer hablábamos de hasta una posible ruptura de Carlos III con Camila. Con todo lo que habían luchado y hecho para llegar ahí, lo cierto es que la apertura de esta cápsula ha traído viejos fantasmas. No obstante, resulta curioso porque hoy también los medios se hacen eco de que se va a producir finalmente y tras mucho tiempo ese esperado reencuentro entre el príncipe Harry y Carlos III, sin Meghan, pero también sin Camila, obligados en este caso o intermediados por terceras personas. Padre e hijo se verán las caras para intentar arreglar lo que se pueda antes de que Carlos III en este caso desaparezca de este estado terrenal. Como digo, el retrato de Lady Di bueno, estaba afectado por la humedad, conservaba esa mirada que conquistó a millones, y junto a él se encontraron semillas de árboles dentro de una botella, un pasaporte europeo y una hoja de papel reciclado, recordando la conciencia ecológica que ya comenzaba a gestarse en aquella década. Este hallazgo no es solo un viaje en el tiempo, sino también un recordatorio del papel fundamental que jugó Diana
Diana como presidenta del Hospital Great Ormond Street desde 1989. Ella no era simplemente una madrina o una figura decorativa, sino que visitaba constantemente las instalaciones, compartía con los pacientes y además se comprometía con causas que en aquel entonces apenas comenzaban a visibilizarse. La inauguración del edificio Variety Club en 1994 fue una de sus apariciones más memorables, pero el gesto de la cápsula revela una faceta más íntima y humana. No es la primera vez que se desentierran cápsulas del tiempo. De hecho, este acto tenía un antecedente histórico y bastante grande. En 1872, la entonces princesa Alexandra, esposa de Edward VII, Edward VII, realizó un gesto similar enterrando una cápsula que, a diferencia de la de Diana, jamás pudo ser recuperada. Al final nos encontramos pues con un paralelismo entre esta cápsula de 1991, que se ha convertido un poco en el testimonio tangible del legado de la realeza británica en el hospital infantil más emblemático de Londres, y es un episodio que no solo se limita a la nostalgia. Coincidiendo con la apertura de la cápsula, se invitó a William y a Kate Middleton, que en este caso pues no han podido estar. La que sí ha dejado un mensaje ha sido Kate Middleton, que curiosamente fue la que no conoció en este caso a Lady Di. Pero bueno, ya digo, el hospital ha aprovechado esta situación para lanzar la mayor campaña de recaudación de fondos de su historia. La meta es reunir 300 millones de libras para levantar el nuevo centro de cáncer infantil, un proyecto que busca ofrecer tratamientos menos agresivos y un entorno más humano para los pequeños pacientes, justamente en línea con lo que Lady Di habría deseado. Bueno, yo tengo que decir que es verdad que los hijos, siempre que hay algo de Lady Di en Reino Unido, y si se hace así, ellos siempre están, o sea, las cosas como son. Creo que de las cosas que no se le pueden criticar ni a uno ni a otro es que cada homenaje, cada cosa siempre, y si no pueden estar físicamente, siempre mandan un saludo, siempre hacen algo. Y bueno, pues yo creo que esto es bastante significativo teniendo en cuenta un poco los problemas de salud que acucian, en este caso a los Windsor, a Carlos III y a Kate Middleton. Y bueno, pues yo espero realmente que esta cápsula del tiempo, vamos a ver un poco qué se hace con los objetos. Entiendo que pertenecen al hospital. Creo que se puede habilitar un espacio un poco para verlos. Pero bueno, sí es verdad que van a hacer obras. Eso se iba a quedar por debajo de un edificio. Así que en este caso lo mejor era efectivamente desenterrarlo. Y toda esta noticia pues ha coincidido, pues ya digo, 23 años sin Lady Di. Y bueno, con una familia que la dejó totalmente fuera. En fin, hay más paralelismos con Lady Di, pero bueno, como todos los años siempre se cuenta lo mismo, pues no vamos a entrar. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo, y gracias por estar ahí.